Se declara abierta la sesión. Ciudadana secretaria, sírvase informar el motivo de la presente sesión. El motivo de la presente sesión es la proclamación del ciudadano Hugo Chávez Frías como presidente electo para el periodo constitucional 1999-2004. Se designa al ciudadano miembro del Consejo Nacional Electoral, doctor Arnaldo León de Alessandro, para que proceda a dar lectura al acta de totalización de votos. Consejo Nacional Electoral, acta de totalización, elecciones de presidente de la República, 6 de diciembre de 1998. Votos totales, 6.988.291. Votos válidos, 6.573.334. Votos nulos, 450.987. Hugo Rafael Chávez Frías, 3.673.685, 56,20%. Enrique Salas Romer, 2.613.161, 39,97%. Irene Sáez Conde, 184.588, 2,83%. Luis Alfaro Ucero, 27.586, 0,43%. Miguel Rodríguez, 19.629, 0,30%. Alfredo Ramos Acosta, 7.275, 0,11%. Radamés Muñoz León, 2.919, 0,04%. Osvaldo Sujú Rafu, 2.901, 0,04%. Alejandro Peña Esclusa, 2.424, 0,04%. Doménico Tanzi, 1.900, 0,03%. Ignacio Quintana, 1.735, 0,02%. Lectura, acta de proclamación. El Consejo Nacional Electoral, en uso de la atribución que le confiere el artículo 55, ordinal 24 y 176 de la Ley Orgánica de Sufragio, Participación Política, luego de recibir las actas de escrutinio provenientes de las mesas electorales, previas las verificaciones necesarias, procedió a totalizar los votos obtenidos por cada candidato presidencial con el objeto de proclamar y declarar presidente de la República a aquel candidato que hubiera obtenido la mayor cantidad de votos. Resuelve proclamar y declarar al ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, cédula de identidad 4.258.228, presidente electo de la República para el periodo constitucional 1999-2004, de acuerdo al artículo 183 de la Constitución de la República de Venezuela. Ciudadano Hugo Chávez Frías, en nombre del Consejo Nacional Electoral y en cumplimiento de lo resuelto por el cuerpo en esta misma fecha, tengo el honor de dirigirme a usted para participarle que previa verificación y comprobación de las actas de escrutinio de las elecciones celebradas el 6 de diciembre del año en curso, correspondientes a las mesas electorales establecidas en el país, y hechos los cómputos pertinentes, ha resultado usted elegido presidente de la República para el periodo constitucional 1999-2004. En consecuencia, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 55, numeral 24 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, el Consejo Nacional Electoral, por mi mediación, lo proclama presidente de la República para este periodo constitucional. Dirijo a usted esta participación, que se la entrego personalmente, como credencial de la alta investidura recaída en su persona.
Se designa una comisión integrada por los miembros del Consejo Nacional Electoral, Miriam Combrit, primera vicepresidenta, y Rafael García Borges, segundo vicepresidente, y Andrés Caleca, miembro del Consejo Nacional Electoral, para acompañar al presidente electo al presidium. Palabra del doctor Rafael Parra Pérez, presidente del Consejo Nacional Electoral. Ciudadano presidente de la República, doctor Rafael Caldera. Ciudadano presidente electo de la República, Hugo Chávez Frías. Ciudadano presidente y vicepresidenta del Congreso de la República. Ciudadana presidenta y demás magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ciudadano fiscal general, contralor general y procurador general de la República. Ciudadano presidente, vicepresidenta y demás integrantes del Consejo Nacional Electoral. Excelentísimo y reverendísimo nuncio apostólico de su santidad y decano del cuerpo diplomático. Ciudadanos ministros del Gabinete Ejecutivo, distinguidos representantes de los partidos políticos, invitados especiales, distinguidos representantes de los medios de comunicación social, señoras y señores. Resulta tan arduo abordar la definición de nuestro tiempo y de su crisis como lo es hacerlo de nosotros mismos. Es un desafío el intento de comprensión del complejo cuadro de informaciones presentes en el entorno de nuestra mirada, por atenta que ésta sea, cuando por lo demás estamos comprometidos existencialmente, cuando la abstracción que se gesta en la toma de distancia mediante la narración histórica no se ha decantado con su efecto transformador de la carga de compromiso ético en emoción estética. Al pasar de los años, se manifiestan como inexplicables las comprensiones de las generaciones pasadas sobre sus dificultades y sus desaciertos. El hombre de hoy se enorgullece de su racionalidad y de sus triunfos científicos, y por mucho tiempo ha venido creyendo firmemente que la razón y la ciencia le proporcionarían la felicidad y la liberación de sus necesidades, que la contemporaneidad llegará a ser dominada. Mas no podemos dejar de advertir constantemente las graves injusticias de nuestro tiempo, y sabemos, además, que no todas las épocas han experimentado una carencia tan singular de autoconfianza. Ciertamente, hoy hay voces de regocijo general en la sociedad venezolana por la exitosa expresión de su voluntad electoral con plenitud de garantías, de aciertos tecnológicos, de eficacia, de transparencia e imparcialidad en los medios de producción de su voluntad política.
podemos afirmar, quizá sin temor de voces contradictorias, con posibilidades de éxito en el ambiente y el entorno actual, que nuestra democracia se regocija por haber ejercido impecablemente su acto legitimante para elevarlo a usted, señor presidente electo, a la jefatura del Estado. Toda la sociedad venezolana participó en ese compromiso que produjo un cambio radical en la tradición de los procesos electorales nacionales, comenzando por los electores con su alto nivel de concurrencia y con su espíritu de ordenado civismo, luego los miembros de las mesas y de las juntas electorales, quienes al haber aceptado el reto de su elección imparcial proyectaron a su conducta de autoridades electorales el ánimo que informó los principios rectores de la forma de su elección, y finalmente todos los funcionarios del Consejo Nacional Electoral que realizaron las innovaciones y mejoras del sistema. Por todo esto, señor presidente electo, corresponde ahora a usted y al conjunto de personas que le acompañe en el ejercicio del gobierno ejercer al mismo tiempo una responsabilidad acendrada y marcar el esfuerzo de una atención inteligente para llevar a la práctica los propósitos y fines que animaron a la nación a realizar su elección. Movido por esta preocupación, es que me atrevo a formularle algunas observaciones básicas sobre el significado del acto de voluntad colectiva. El modelo interpretativo de él, bajo lo que podríamos llamar la clásica y pura teoría del contrato social, se enriquece hoy con nuevos puntos de vista. Básicamente, la noción de contrato como manifestación libre de voluntad comenzó a ser criticada en este siglo, tanto en las relaciones públicas como en las privadas, en atención a que, como teoría abstracta, prescinde de los detalles de comprensión y de necesidad en el sujeto actuante. Para todos es evidente que detrás del acto consciente del elector de seleccionar y depositar su voto, quedan todas las dificultades de su comprensión sobre la vida de su sociedad, sobre la complejidad de su tiempo, a que ya me he referido en palabras anteriores, sobre sus motivaciones personales, sobre el cuadro de los intereses colectivos que las mueven. Y es que desde el comienzo de la modernidad, la nueva ciencia impuso sus cánones al dominio de lo social con tres postulados que marcaron la transformación del mundo antiguo en el moderno. Primero, el intento de descubrir las condiciones inmutables del mejor orden social y del Estado, independientemente del tiempo, lugar y demás circunstancias determinantes de su estructura particular, lo que además encuentra hoy un incentivo en la perspectiva de la llamada globalización, que crea un mercado general y unas condiciones uniformes de vida a toda la población del planeta. En segundo término, al pensar la sociedad como problema técnico, se estimó antes que no requería para su conducción del hombre prudente, sino de la correcta producción de reglas, relaciones e instituciones, por lo tanto en el descubrimiento de formas ideales para la producción del mayor grado de felicidad social reconocible en términos de seguridad, paz y eficiencia económica. Finalmente, en este cuadro, los conductores de la sociedad, actuando como ingenieros del verdadero orden social, deberían proceder al modo de los geómetras, despreciando las categorías morales y calculando las posibilidades de la conducta de los hombres como objetos de la naturaleza. Es que hemos olvidado así frecuentemente que en la base de la teoría política clásica estuvo su ubicación dentro de la filosofía práctica junto a la ética. La política se entendía entonces como la doctrina del bien y la justicia, por lo que se dirigía conscientemente a la formación del carácter social en forma pedagógica con los recursos de la retórica,
de los medios de orientación de la voluntad al mismo tiempo que del conocimiento, antes que a la obtención de la eficacia con los recursos de la tecnología. Por eso, en las primeras críticas al racionalismo moderno, se recalcó siempre que la política y su concreción en el derecho no buscan el rigor de la ciencia que resulta del conocimiento apodíctico, es decir, del que se orienta por el método de la comprobación mediante la relación de causa y efecto técnico, confirmado por la experiencia de lo cierto y necesario, sino la afirmación de la prudencia como práctica, carente al mismo tiempo de la persistencia ontológica y de la necesidad lógica, pero que afina las facultades intelectuales para la comprensión de los fenómenos que, como los sociales, se manifiestan inasibles. Por eso, así como es confuso el trasfondo de la llamada voluntad popular en la concreción resultante de la suma de las comprensiones y motivaciones particulares, también es incierta su interpretación, mas la sociedad ha hecho ya su tarea, ha acumulado contrasentidos y contradicciones, por lo que su esfuerzo debe ser entendido y valorado como su aporte a la producción de una etapa en que se superen sus dificultades y su desconcierto, mayor o menor, frente a ellas. Accede usted, señor presidente, a la jefatura del Estado en un periodo histórico particularmente difícil. Queda en sus manos concretar ese cambio radical que tanto desea la voluntad popular. En nombre del cuerpo que me honro en presidir, deseo felicitarle por su abrumador triunfo y proclamarle, como lo he hecho hace un momento, presidente electo de la República. Muchas gracias. Se invita al presidente. Se invita al presidente electo Hugo Rafael Chávez Frías a efectuar su alocución. Ciudadano doctor Rafael Caldera, presidente de la República, ciudadano presidente y demás miembros del Consejo Nacional Electoral, ciudadanos miembros del Gabinete Ejecutivo, presidente del Congreso Nacional, presidente de la Corte Suprema de Justicia, representantes de la Iglesia Católica, representantes de los partidos políticos, agrupaciones políticas, sectores económicos, compañeros de armas, señores representantes del Comando Unificado de las Fuerzas Armadas, General Martínez Ochoa, y otro anuncio para la prensa, futuro comandante del Ejército. Hugo de los Reyes Chávez, Elena Frías de Chávez, Marisabel Rodríguez de Chávez, familiares, mis hijos, mis hermanos, amigos todos, miembros del Polo Patriótico y de otras representaciones políticas, representantes de los medios de comunicación social, amigas y amigos. Hoy es un día, creo que para reflexión. Creo que esos días en los cuales uno debe hurgarse a sí mismo, y más allá de las rimbombantes palabras de estos actos oficiales, Francisco Arias Cárdenas, hermano de la vida, un abrazo. Más allá del discurso, más allá de las palabras rimbombantes, reflexionar de verdad, despojarnos
o es un poco del protocolo oficial que a veces impide ver las realidades? Permítanme entonces, yo les ruego me permitan hacer algunas reflexiones, despojado de todo protocolo, de toda rimbombancia, de toda fórmula, con toda crudeza, con todo respeto, con toda pasión incluso. En primer lugar, creo que aquí no estamos proclamando a un hombre. No me siento yo proclamado, yo el supremo, o el canto de mí mismo, no. Prefiero decir como Whitman, yo soy un poquito de cada uno de los niños que corren, que sueñan, que mueren incluso de hambre y de miseria, hoy, en este mismo instante en Venezuela. Yo soy un poquito de las frustraciones de miles, de millones de seres humanos. Yo soy un poco de todos ustedes también. Incluso, permítame, doctor Caldera, un poco también de usted. Cuando el 4 de febrero de 1992, acción legitimada ya por la historia, usted dijo, no se puede defender, o un pueblo no puede defender con hambre una democracia. Yo en mi prisión ya aplaudía esa expresión. Y hoy tenemos que revisarla de nuevo. Un pueblo con hambre. Yo incluso agregaría algo. Yo lo diría también de otra manera, acuñándole una gran verdad a esa frase histórica que usted dijo aquel día de la historia, dolorosa historia. Yo diría, un pueblo con hambre no vive en democracia. ¿Qué va a defender democracia si es que no tiene democracia? Yo aprendí hace años ya, cuando comenzamos a estudiar e interpretar lo que son los sistemas políticos, y mucha gente no quiere creerlo, pero fue con este uniforme, este mismo que tiene este comandante que está a mi lado, que yo comencé así, vestido de oliva, vestido de bey. Como cadete militar comencé a estudiar la ciencia política, la ciencia jurídica. Y fue con ese uniforme puesto cuando se me prendió una llama interna. Desde que comenzamos a estudiar profundamente, por ejemplo, la tesis de Simón Bolívar sobre los sistemas políticos, aprendimos a fondo aquella expresión. El sistema de gobierno más perfecto es aquel que le proporciona a su pueblo la mayor suma de estabilidad, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de felicidad posible. Creo que estos años difíciles por los que hemos transitado nos tienen que enseñar a todos. Yo como presidente electo de Venezuela, desde aquí, recibiendo la proclamación que usted me ha hecho presidente del Consejo Nacional Electoral a nombre del cuerpo que representa, yo esa proclamación, permítanme convertirla en millones de proclamaciones. Yo, Hugo Chávez Frías, proclamo al pueblo como verdadero dueño de su soberanía. Proclamo al pueblo venezolano como hijo de Dios. Proclamo al pueblo venezolano como dueño de su propia historia. Porque ahí está la verdad de la historia. La voz del pueblo, ¿verdad, monseñor? Es la voz de Dios. Reconocido es. La voz de las mayorías, las voces que claman, que gimen, se han expresado. Ese pueblo creo que debemos hacerle un inmenso reconocimiento. Porque hace apenas 2 semanas atrás, por las calles corrían los rumores. Viene el diablo, Satanás hecho hombre, anda recorriendo las calles, amenazando con violencia, que las Fuerzas Armadas no reconocerán a Satanás. Mejor es que no voten por Satanás, que aquí va a venir el desastre económico, el caos más grande de la historia. Y apenas en unas horas, en pocas horas, un pueblo se encargó de borrar los nubarrones. Se fueron los nubarrones, todo era mentira,
No hay tal Satanás. Satanás sabemos dónde anda. Aquí lo que está es un pueblo, la voz de Dios. Un pueblo que está cansado de estos últimos años. Un pueblo que había perdido mayormente confianza en las instituciones que deben representarlo. Un pueblo que se puso de pie, un pueblo que ahora está tomando conciencia de su propia fuerza, un pueblo que sueña, que gime, decía Gallegos en Doña Bárbara, una raza buena que ama, sufre y espera. Ese pueblo está allí, veámoslo, oigámoslo, señores representantes de los poderes públicos del Estado. Ahí anda un pueblo en la calle. Desde el punto de vista de la ciencia política, yo no tengo la menor duda que ese pueblo despierto y que anda desparramado como un río, como el Arauca en estos años o en estos meses del invierno, aún todavía a estas alturas, ese pueblo unido, un poco aquello de Albert Camus, yo me rebelo, luego nosotros somos. Ese pueblo se siente identificado por algo común, o como decía Rousseau, no hace falta que haya 20 millones de seres humanos habitando un país para que eso sea considerado, para que ese conjunto de personas sea considerada un pueblo. No. Si no hay algo común que los una, si no hay una fuente común de donde beban, allí no hay un pueblo. Creo que el pueblo venezolano ha resucitado, gracias a Dios, y anda unido por un sueño, por un clamor, anda unido por una fe, no en un hombre, no. Y yo pido al pueblo venezolano desde aquí, desde esta tribuna, no es la fe en un hombre, es la fe en su propia fuerza. Yo apenas soy uno más del conjunto. Bolívar lo diría en su palabra y en su tiempo, apenas soy una débil paja, arrastrado por un huracán revolucionario, tal cual lo dijo Simón Bolívar en Angostura, 15 de febrero de 1819. Desde aquí entonces, desde esta tribuna, ratifico mi concepción política de este tiempo. Ese pueblo despierto, ese pueblo unido por una esperanza, por una fe, constituye lo que en ciencia política y jurídica se conoce como el poder constituyente. Hemos pasado a otra fase del proceso constituyente. El doctor Parra hizo unas buenas reflexiones de la ciencia política, de la filosofía y de la ciencia jurídica. Se ha expresado la voluntad de un pueblo. Como diría Honoré Mirabeau, aquel gran orador francés, la voz de la nación. Cuando llegamos a etapas históricas donde hay una gran incertidumbre, donde ninguno de nosotros o donde nadie puede decir esta es la verdad o esta es la salida, entonces hay que dejar las posiciones particulares, las posiciones sectoriales para oír la voz de la nación. Ha hablado la voz de la nación y habló claramente. Nadie puede decir hoy en Venezuela y en el mundo que tiene alguna duda de cuál fue la voz de la nación. Ha hablado con contundencia la voz de Venezuela. Se ha expresado, y fíjense qué hermoso, contra todos aquellos que decían que aquí venía la violencia, que si el pueblo venezolano elegía a Hugo Chávez presidente, entonces las masas enardecidas por el odio. ¿Qué odio va a haber aquí? ¿Saben lo que hay en esa gente? Amor. Lo que se desborda es amor, fe, esperanza. No hay odio en el pueblo, es mentira. Y el pueblo lo ha demostrado pacientemente contra todas las voces que hablaban de tormentas. Ahí está un pueblo demostrándonos, hablando de muchas maneras. Vuelvo a tomar la frase de la Biblia, la palabra sagrada. El que tenga ojos, vea, y el que tenga oídos, pues oiga. Estamos en un momento histórico. Estamos en un momento en el cual se está definiendo el siglo XXI para Venezuela. ¿Cuál es el rumbo que vamos a seguir? Eso no va a depender de Hugo Chávez Frías.
No, va a depender del colectivo. Y es allí entonces, doctor Parra, donde tomo sus reflexiones. La expresión de las mayorías. Claro, Rousseau, ciertamente radical, decía que la expresión de las mayorías siempre es legal. De forma tal que hasta una rebelión popular, según esa visión, es legal. Porque la legitimidad es la base de toda legalidad. Eso sería un tema para discutirlo un siglo más. Pero ahí está la historia que habla. El 4 de febrero, Francisco Arias Cárdenas, aquí estamos de pie, con nuestros compañeros de armas, reivindicados todos, señor ministro de la Defensa, reunificados todos. Venimos de dolores, venimos de cruzar caminos. Fue un acto legítimo, sin duda alguna. Nosotros, y el presidente Caldera también, forma parte de todo esto. Porque yo estoy seguro que cuando usted firmó el sobreseimiento a los militares del 4 de febrero y el 27 de noviembre, y a los civiles que también actuaron en esos hechos dolorosos, estaba consciente de lo que estaba haciendo. Sobreseimiento significa no hubo delito. Y más allá, pues, de la firma presidencial del momento, aquí está. Aquí estamos. Casi 5 años después, hay una situación de legitimación absoluta de una rebelión. Y esto tenemos que analizarlo. Esto tenemos que reflexionarlo. Porque si Hugo Chávez Frías se convierte, Dios no lo quiera, y le pido a Dios, que es el comandante verdadero de todo esto, de todo lo que aquí ocurre, le pido a Dios y a todos ustedes que seamos capaces de oír y de interpretar, doctor Parra, decía usted, cómo interpretar la voz de la nación. Porque si Hugo Chávez Frías y si nosotros, los que responsabilidades tenemos en la conducción del país, en esta fase tan crítica de la historia, si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, si nosotros no aplicamos los correctivos a fondo, estructurales, que requiere toda la realidad nacional, el poder constituyente nos va a pasar por encima a nosotros también. Yo aquí estuve. Nos va a pasar por encima a nosotros también. Si nosotros no hacemos la revolución, ¿qué cosa? El expresidente Carter así lo dijo. No es Hugo Chávez solamente. Aquí está en marcha una revolución democrática, pacífica. Vamos, yo les llamo a todos, impulsémosla. En este momento no podemos estar haciendo acuerdos o tratados en la oscuridad para desviar, para borrar o para distorsionar la voz de la nación. Ha hablado y de manera contundente reclama transformaciones profundas. Yo decía, aquí estuve, yo recuerdo, era el general Raúl Salazar, coronel, yo era mayor del ejército, y aquí vine a un acto. Esta es la segunda proclamación, doctor Caldera, a la que asisto. La primera estaba yo de pie como estos muchachos, con un cordón similar al que tiene el capitán González. Yo estaba por allá atrás. Yo era ayudante de un señor general de división llamado Arnoldo Rodríguez Ochoa. Era el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa. Era diciembre. Era un diciembre. Era 1988. Hace 10 años. Exactamente 10 años. Y allá estábamos, igual que hoy. Parece que fue ayer, dice una canción. Y la misma palabra. Mucha rimbombancia. Y aquí en esta tarima habló el expresidente contra el cual, el mismo que nos entregó el sable, y el mismo contra el cual insurgimos en armas.
Y aquí dijo, democracia. Yo recuerdo todo. Parece que lo estuviera viendo. Hoy, que a mí me corresponde ahora pararme aquí, en el mismo sitio, y allá afuera hay una masa de pueblo que clama, que aplaude, que pide justicia, que no odia, que ama. Yo juro, y lo juro con toda la fuerza de mi alma, lo juro con toda la fuerza que uno tiene por dentro de tantos caminos que hemos cruzado, porque apenas en 44 años cuántos caminos uno ha cruzado, el desierto incluso. Nietzsche lo decía, maltratado creo que por la historia, la transmutación del espíritu, el desierto y el camello, y el león y la selva, y el niño y la algarabía. Yo juro hoy por el desierto, por los que se quedaron en el desierto, por los que están sembrados hoy bajo la tierra, por los que claman, por los que gimen. Yo juro y le pido a Dios voluntad, constancia y fortaleza para estar a la altura de esto, y juro que cumpliré con lo que hemos anunciado. Yo apenas seré un instrumento de la voz de la nación, ni más ni menos. Un instrumento del colectivo nacional. Y le pido a todos los que tengan responsabilidad, de alguna o de otra manera, en lo que está ocurriendo en Venezuela y en lo que va a ocurrir, que con altura asuman esa responsabilidad. Yo, hoy, con esa tranquilidad espiritual en la que ando, con esa, permítanme la contradicción, agitación tranquila del espíritu y del alma, vuelvo a repetirlo y lo anuncio de manera firme, de manera contundente, interpretando, doctor Parra, la voz de la nación, porque no creo que tenga otra interpretación la voz de la nación. El 2 de febrero de 1999, Dios mediante, el último presidente venezolano del siglo, usted, doctor Caldera, me entregará el mando al primer presidente del nuevo siglo venezolano. Y yo, 13 días después, si el soberano Congreso no se ha puesto de acuerdo en las discusiones que deben comenzar el mismo 23 de enero, y yo llamo al Congreso de la República a ser instalado, a que aligeren las discusiones porque hay una voz clamando. No podemos enredarnos en discusiones rimbombantes hablando de soberanía cuando el soberano está fuera, clamando además. Ojalá el Congreso que se va a instalar el próximo 23 de enero pueda acordar la convocatoria de nuevo a la voz de la nación, pueda acordar un referéndum nacional para consultar al país y para darle el impulso al camino que, en mi criterio, es el único camino que tenemos al frente para salir de este laberinto como queremos salir, en paz, para construir democracia, para evitar que el poder constituyente nos pueda pasar por encima a todos, para darle justicia a un pueblo, para echar las bases de una nueva república, para construir un nuevo Estado democrático verdaderamente, para llenar de contenido social y económico y político a la democracia nueva, para entrar al nuevo siglo en paz, en armonía, en reconciliación de un pueblo, con la bandera bien en alto y con una buena sonrisa. Que esas buenas brisas que hoy se han soltado por toda la América Latina y el mundo, que esas felicitaciones que han llegado
para el pueblo venezolano por la jornada del 6 de diciembre no sean pasajeras. Que esos reconocimientos que nos hace el mundo a todos, desde todas partes, no vayan a quebrarse en semanas o en meses, no. Creo que la mirada de Dios se ha puesto sobre nosotros, que así sea. Y creo que la mano de un pueblo soberano nos señala el camino. Vamos, yo los convoco a todos, aceptando diferencias, aceptando criterios de enfoque. No se trata de la posición de Hugo Chávez o de la posición de tal o cual persona o tal o cual sector político. Todos, vamos todos a construir una Venezuela nueva. Lo repito, y con eso termino estas palabras, que no tienen otro sentido que una profunda reflexión de un alma como la mía, que en estos días está, sí, muy tranquila, pero al mismo tiempo muy agitada, con una lluvia de sentimientos, con una caravana de afectos y de compromisos y de pesos inmensos. Yo espero, repito, queridos compatriotas, que el Congreso a ser instalado tome una decisión en torno a la convocatoria del referéndum necesario, imprescindible, que está estipulado, lo sabemos, en la Constitución Nacional y en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, la misma según la cual hoy se me proclama presidente electo de Venezuela. Pero si yo como presidente de Venezuela observo esos primeros días y esas primeras sesiones en el Congreso y no hay acuerdo posible en el corto plazo, entonces el 15 de febrero de 1999, en Ciudad Bolívar, a la cual declararemos capital de Venezuela por ese día, para conmemorar 180 años de aquel día en que nació, con un discurso memorable y con la instalación del Congreso Constituyente de Angostura, por su excelencia el libertador y padre de la patria. Entonces ese día conmemoraremos aquello y ese día yo firmaré el decreto presidencial en Consejo de Ministros convocando al referéndum para oír la voz de la nación, para que la voz de la nación continúe señalándonos el camino. Porque triste sería que ahora que la voz ha hablado, nosotros nos sentemos a deliberar, no oigamos las voces o las voces y pensemos que tenemos en nuestras manos casi que el poder de Dios, Monseñor, para decidir el destino de un pueblo. Ninguno de nosotros lo tiene. Yo me niego a tenerlo. Nadie lo tiene. Es el pueblo el que lo tiene. Por eso, hoy ratifico mis criterios e invito a la discusión sana y a la decisión necesaria. Y ese día, 15 de febrero, si llega en esas condiciones o en esas circunstancias, yo diré, con toda la humildad de mi alma de soldado y de presidente, lo diré, repetiré la frase de Bolívar, con la cual comenzó el discurso de Angostura. Ustedes la saben, yo me despido repitiéndola, para que la reflexionemos en esta Navidad de verdadero renacimiento para nosotros. Con el niño Dios nace una patria nueva, así lo sentimos, nace un espíritu nacional, nace una esperanza y una fe, que no es Hugo Chávez, por supuesto, no, insisto en eso, es un pueblo, es un colectivo. Con esta Navidad reflexionemos en esas palabras, porque el año próximo, 1999, más que de reflexión será de acción. Cada una de esas palabras que yo voy a repetir aquí recorrerán el país para hacer realidad un proyecto de democracia nueva, un proyecto de justicia verdadera, de estabilidad y de felicidad. Decía Bolívar, y con eso me despido: dichoso el ciudadano
que bajo el escudo de las armas de su mando convoca a la soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta. Convoquémosla. Un abrazo para todos. Señoras y señores, ha concluido el acto. Se ha cumplido así con la ceremonia de rigor establecida por la ley del sufragio y participación política y demás. Se ha cumplido así con la ceremonia de rigor. Señores, se ha cumplido así con la ceremonia de rigor establecida por la ley del sufragio y participación política y demás leyes de la República que determinan definitivamente firme la elección por mayoría de votos del nuevo jefe de Estado venezolano, Teniente Coronel Hugo Rafael Chávez Frías. Después de este ceremonial de proclamación por el Consejo Nacional Electoral para el presidente electo, corresponderá el de la toma de posesión, el cual estará previsto según la ley para el día 2 de febrero de 1999, cuando comenzará el nuevo periodo constitucional de gobierno. Señoras y señores, agradecemos a la Federación Venezolana de la Televisión su amable colaboración para hacer posible esta transmisión oficial del Consejo Nacional Electoral con motivo del acto de proclamación del señor presidente electo de Venezuela, Teniente Coronel Hugo Rafael Chávez Frías, para el periodo constitucional 1999-2004. Por su gentil atención, mil gracias y muy buenas tardes. Y luego de la proclamación de Hugo Chávez como presidente electo de la República, en estos momentos se dispone a salir del máximo organismo electoral del país, el presidente constitucional de Venezuela, Rafael Caldera. Se espera que dentro de breves instantes Hugo Chávez Frías baje aquí para ofrecer una rueda de prensa a todos los medios de comunicación social del país. Mientras tanto, vamos a recordar parte de lo que fue la esencia de su discurso pronunciado hace pocos momentos aquí en el auditorio del Consejo Nacional. Bien acompañado, por supuesto, de toda la Guardia Militar. Al parecer no